Ok, entonces vamos a empezar, ¿verdad? Nuestra clase de Biblia otra vez. Es día de hoy, 25 de enero, ¿verdad? Entonces les quiero dar la bienvenida a todos ustedes que me están siguiendo por a Facebook, ¿verdad? Vamos a seguir adelante con nuestra clase de Biblia. Entonces, primeramente vamos a empezar con la oración, ¿verdad? La oración, vamos a decir, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y eterno, te damos gracias, Señor, para darnos esta oportunidad de juntarnos como tus hijos para poder aprender su palabra, escuchar tu palabra, estudiar tu palabra, Señor. Bendiga a cada uno de nosotros. Nos abre la mente para que podamos entender tu palabra, los corazones para poder guardar tu palabra y también el valor de poner en práctica tu palabra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver que yo sé que habíamos terminado el libro del Éxodo la semana pasada, pero es bueno, ¿verdad?, hablar un poquito acerca de este libro de Éxodo para poder refrescarles las memorias, ¿verdad? Como a mí me gusta a veces repetir cosas para que me gusta que la gente entienda muy bien, porque cada vez que repito algo, entonces a lo mejor hay algo que no había puesto atención. Entonces, cuando uno repita, entonces ya, ¿verdad? Lo que no puede, ¿verdad? Asimilar lo que no había asimilado, ¿verdad? La semana, la última clase. Entonces vamos a seguir adelante, como vemos, en el capítulo 19 de Éxodo, ¿verdad? Que Dios tiene una visión para el pueblo judío, ¿verdad? Tenía un plan para ellos, ¿verdad? Tiene porque el pueblo judío había perdido su identidad cuando estaban en Egipto. En Egipto se quedaron allá por 400 años, entonces ellos habían perdido su identidad, porque ellos se hicieron como eran los egipcios, ¿verdad? Ellos también empezaron a adorar a muchos dioses, fabricaban dioses, ¿verdad? Usando madera o usando el oro o muchas cosas, ¿verdad? Ellos también adoraban los dioses fabricados por los egipcios. Entonces Dios va a darle su identidad, la identidad que ellos habían perdido. Dios entonces le va a dar una, ¿verdad?, digamos, como una nueva identidad. Esa identidad de ellos podemos leerlo en el capítulo 19 de Éxodo, versículo 6. Así dice: ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. ¿Verdad? Entonces ustedes van a ser un pueblo consagrado, ¿verdad? Un reino de sacerdotes. Como decimos siempre, sacerdote es alguien que se pone entre Dios y el pueblo. Entonces los judíos van a jugar ese papel. Ellos van a estar entre Dios y, ¿verdad?, el mundo. Entonces por medio de ellos va a llegar la salvación. Ellos tienen que vivir una vida que agrada a Dios, entonces una vida de personas consagradas a Dios. Entonces, para poder ayudarles a vivir bien esa vida, ¿verdad?, consagrada, entonces Dios va a darlos en el capítulo 20 los mandamientos. Los mandamientos para que ellos puedan vivir como, ¿verdad?, ese pueblo, ayudarlos a vivir como ese pueblo consagrado. Porque por medio de ellos, ¿verdad?, la gente tiene que ver, el mundo tiene que ver a Dios. Dios se va a revelar por medio de los judíos, ¿verdad?, porque escogió a los judíos como su pueblo,
Era va a ser su pueblo, entonces los escogió, entonces ellos van a tener que manifestar a Dios, ¿verdad? En su manera de vivir, manifestar a Dios, ¿verdad? Al pueblo. Por eso Dios en capítulo 20 les dio los mandamientos. Y también algo más que le dio Dios. Cuando Moisés dijo al pueblo que mira, Dios va a firmar una nueva alianza con nosotros, nosotros vamos a ser, Él tiene un plan para nosotros, vamos a ser un pueblo consagrado, ¿verdad? Una nación de sacerdotes. Entonces el pueblo, ¿verdad? Estaba contenta, estaba de acuerdo con lo que dijo Moisés. Por eso ellos contestaron aquí, en el capítulo 19, versículo 8, dijo, entonces los israelitas contestaron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces todo el pueblo estaba de acuerdo con lo que Dios dijo por medio, ¿verdad?, de Moisés. Y como podemos ver aquí, capítulo 20, Dios le va a dar los mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, aquí capítulo 20. Entonces, voy a poder leer otra vez, como leímos la vez pasada, acerca de los mandamientos. Los mandamientos aquí, del primer mandamiento, del primer del capítulo 1 hasta el capítulo 3, nos habla de los primeros mandamientos. Aquí dicen, Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo de la tierra, en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. Entonces Dios prohibió que hagan imágenes. Entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿Por qué nosotros los católicos tenemos imágenes? Entonces esa respuesta es muy fácil, es muy fácil la respuesta. Para poder entender esto, vamos a leer en el Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 6 a 9. ¿Verdad? Éxodo 25, 6 a 9, que nos dice aquí. De 6 a 9 dice. Porque como capítulo 6 a 19, capítulo 6 hasta 9 dice aquí. 25, 6 a 9. Aquí está. Hágame un santuario para que yo habite entre ustedes. A ver. No, ese Éxodo 25, capítulo 18. Éxodo 25, 18. Aquí nos dice 18, nos dice. Haz una tapa de oro puro que mida 1 metro de 10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho, con 2 cerres alados de oro. Entonces, capítulo 18, capítulos 25, 18, Dios está diciendo a su pueblo que hagan 2 cerres alados de oro. Los cerres alados son los ángeles, que hagan 2 cerres alados, ¿verdad? Entonces está hablando de que hagan ángeles de oro, con el oro fundido, que hagan ángeles, ¿verdad? Entonces, y luego también el libro de Número, capítulo 21, 6 a 9,
Número 21, 6 a 9, ¿verdad? El cuarto libro de la Biblia, 21 de libro de Número, 21 número, ¿verdad? Libro de número 21, 6 a 9. Vamos a ver cómo Dios está pidiendo que haga una serpiente de oro. Entonces la pregunta es, pero ¿por qué aquí en el capítulo 20 Dios dice que no haga imágenes y luego verá al capítulo, ahí en el capítulo 25 de Éxodo, versículo 18, dicen que hagan querubines, que quiere decir ángeles, ¿verdad? Y luego en el número capítulo 21, versículo, ¿verdad? 6 a 9, dice ahí que hagan una serpiente de bronce. La pregunta es entonces, ¿Dios se está contradiciéndose? No, no hay ninguna contradicción. Dios no se puede contradecir Dios. No hay ninguna contradicción entre, ¿verdad?, lo que dice Dios en el Éxodo capítulo 20 y lo que dice en el Éxodo capítulo 25 y lo que dice el libro de Número capítulo 6 a 9. No hay ninguna contradicción. El problema es que nosotros no entendemos, ¿verdad? Porque cuando Dios nos habla aquí, no hagan imágenes aquí o ídolos. Ídolo no es, ídolo quiere decir cualquier persona que tú pones arriba de Dios. Cuando tú pones a alguien o digamos una cosa o dinero o no sé, cosas materiales arriba de Dios, entonces el dinero y esas cosas materiales se convierten en un ídolo, ¿verdad? Entonces, imagínate si Jesús estaba aquí en ese mundo, entonces nosotros habíamos tomado su retrato, ¿verdad? Porque la gente lo vieron, la gente lo conocieron, la gente es alguien que lo conocemos. Entonces, no podemos hacer un retrato de Dios, una imagen de Dios porque no lo habíamos conocido, no la vimos. Pero a Jesús sí era un hombre, un ser humano, caminó en medio de nosotros. Entonces, por eso, ¿verdad? Podemos tener un retrato de Jesús. Entonces, la gente que dice que no tengan imágenes, entonces dígales que ya no usan el dólar, porque el dólar tiene imágenes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usan el dólar? ¿Verdad? Porque tiene retratos de sus hijos, de ellos mismos. Entonces, son en contra de las imágenes, entonces no debe de retratarse, no debe de tener fotografías, no debe de tener, ¿verdad?, dinero, porque el dinero allí tiene imágenes ahí. Entonces, tiene que tirar todo el dinero porque el dinero tiene imágenes. Entonces, esa gente que hablan así, que dicen que la Iglesia Católica, ¿verdad?, tiene imágenes, tiene... entonces, esa gente no entiende la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Dios no puede decir aquí que hagan, ¿verdad? Y luego diga no hagan. O haga, aquí dice hagan, allí diga no hagan. No se puede contradecir la palabra de Dios. Solamente nosotros, ¿verdad? No estamos entendiendo bien. Tenemos que saber cuando los judíos salieron del Egipto, ellos eran como Egipto, se hicieron como eran los egipcios, hacían todo como ellos adoraban los dioses que fabricaban los egipcios, también ellos habían estado fabricando sus dioses también. Por eso porque Dios quería sacar eso de ellos, sacar esa creencia de ellos y darles a ellos una nueva, ¿verdad?, identidad. Entonces hay que entender bien aquí, cuando se habla de un ídolo, es cuando uno pone a alguien o algo encima de Dios, ¿verdad? Entonces eso es un ídolo, ¿verdad? Pero la imagen es como un retrato, ¿verdad? Como estaba diciendo que Jesús estaba aquí en ese mundo, si Jesús estaba aquí en ese mundo hoy, hubiéramos tenido sus retratos, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, la gente que tenía dinero, ¿verdad?, los pintaban, tenían la pintura de ellos, los dibujaban,
dibujaban a la gente que podían, ¿verdad? Tenía dinero, lo dibujaban. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, la fotografía de mi mamá o mi papá, la fotografía, y eso yo para mí, la fotografía como la mente como cuando tengo una fotografía en frente de mí, la mente reconstruye el recuerdo que vivió con mi mamá o con mi papá, ¿verdad? C'est cuando tengo el retrato de mi mamá en frente de mí, mi mente está como reconstruye la mente, ¿verdad? Los bonitos recuerdos que uno vivió con sus papás, con su mamá. Cuando yo tengo un retrato de mi mamá conmigo, ese retrato no es mi mamá, es un pedazo de papel, sí. Pero el retrato, eso me lleva a la realidad de mi mamá o de mi papá. Me lleva a la presencia de ella, mi mente como recuerda los momentos bonitos o reconstruye. ¿Verdad? Tengo mi retrato conmigo, entonces reconstruye, ¿verdad? Los momentos bonitos, recuerdos que pasó con mi mamá o con mi papá, ¿verdad? También tener el retrato de mi mamá o de mi papá en frente de mí. Una ofensa contra un retrato es una ofensa con la persona que está representada en ese retrato. Pues el retrato representa a una persona. Entonces, si una persona agarra su retrato y lo tira a la basura o lo trata mal, entonces es una ofensa a la persona que está representada en ese retrato. ¿Verdad? Entonces el retrato no es solamente un pedazo de papel, no. El retrato es importante porque representa la persona que representa el retrato. ¿Verdad? Una ofensa en el retrato es una ofensa a la persona que está representada en este retrato. Entonces hay que ponerse de acuerdo, no es algo mal tener un retrato de Jesús contigo, ¿verdad? Hay la gente que dice que no quiere imágenes, pero tiene imágenes de sus hijos, de sus esposas, de sus nietos, ¿verdad? No le gusta la imagen de la Virgen, pero sí tiene la imagen de sus hijos. Entonces, ¿verdad? Es una contradicción, no los haga caso, ¿verdad? Porque cuando uno ve un retrato de Jesús, ese retrato como me lleva a la presencia de Jesús. Aquí hay algo bonito que me lleva a esa realidad de Jesús, me lleva a la presencia de Jesús, si tengo un retrato de Jesús conmigo. Entonces, no le haga caso a la gente que dicen que no es bueno tener una imagen, no es bueno que tener, porque está prohibido, ya, porque hemos leído aquí en la Biblia que hay donde Dios que dice no lo hagan, pero otro lugar Dios permite que lo hagan. Dice la gente, hagan querubines, hagan ángeles, hagan ángeles con el oro fundido, ¿verdad? Y luego hagan serpientes de bronce. Entonces, es Dios que dijo eso, entonces no está contradiciéndose. El problema es que nosotros no entendemos, pero no estamos entendiendo bien. ¿Ya? Por eso es muy importante estudiar la Biblia para poder entender muy bien. Entonces Dios le dio los mandamientos a los judíos y también le dio lo que se llama el sábado. El sábado era muy importante porque recuerdan que los judíos, cuando salieron del Egipto, en Egipto ellos vivieron momentos bien difíciles. Estaban sometidos, ¿verdad?, a los trabajos bien duros, los trataron bien mal ahí, no tenían tiempo de descansar, trabajo. Entonces, cuando salió del Egipto, Dios dijo, ok, entonces ustedes por lo menos una vez por semana, por un día completo, van a descansar. ¿Verdad? Van a descansar un día completo. ¿Verdad? Un descanso total. Entonces imagínate para esa gente para los judíos era algo grande, ¿verdad? Que la gente, un pueblo que nunca había conocido el descanso, entonces Dios dijo, ahorita sí, por todo un día ustedes van a descansar. Es algo grande, un regalito grande, entonces
¿verdad? Dios le dio también el sábado, y también, aparte del sábado también, y le dio lo que se llama el tabernáculo. El tabernáculo era, ¿verdad?, el símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos. Dios estaba en medio de ellos. ¿Verdad? Dios, en la alianza que Dios hizo con ellos, dijo que yo voy a estar con ustedes, voy a andar con ustedes, ¿verdad? Entonces, el tabernáculo era símbolo de la presencia de Dios en medio, ¿verdad?, de su pueblo. Entonces, luego aquí vamos a ver capítulo 21, 22 y 23, se habla acerca de la ley de cómo tratar a los extranjeros. Porque se recuerdan que los judíos fueron abusados por los egipcios, los trataron bien mal. Entonces una persona abusada a veces tiene tendencia también de vengarse, ¿verdad?, de abusar a los demás. Entonces aquí yo estoy diciendo, son leyes cómo tratar a los extranjeros, ¿verdad?, en medio de ustedes, cómo tratarlos. Entonces hay ley que ellos deben de tratar a los extranjeros bien, no deben de tratar a nadie como ellos fueron tratados en Israel. Entonces puso esas leyes para que ellos vivan, para que ellos puedan vivir como un pueblo consagrado, como una nación de sacerdotes. Entonces, eso vamos a ver aquí en el capítulo 24. Dios firmó la alianza, firmó una alianza con ellos. Entonces, usted puede leer ahí cómo Dios firmó esa alianza, como se hacía más antes. Nosotros hoy, cuando firmamos la alianza, ya tenemos una firma, cuando agarramos una lápiz y firmamos. Pero en aquel tiempo la gente no sabía escribir. Entonces, las alianzas, ¿verdad?, las sellaban con una, ¿verdad?, ceremonia como digamos, usaba la sangre de animales. Usted puede leer eso en el capítulo 24, versículo como 24, versículo 15 en adelante. Ahí puede leer un poco más acerca de lo que hacían para firmar una alianza, ¿verdad? Usaba sangre de animales, luego rociaban la sangre sobre la gente. Entonces era la manera de firmar un pacto, ¿verdad?, entre ellos, firmar el pacto entre ellos y Dios. Así lo hacían ellos en aquel tiempo. Entonces, ahorita vamos a leer el capítulo 25, del capítulo 25 hasta 31, es más acerca de acerca de la liturgia, ¿verdad? Como podemos ver aquí, dice aquí, cofre de pacto, mesa para el pan, habla un poco más aquí acerca de lo que se usa en el templo, ¿verdad? Acerca de lo que se usa en el templo, ¿verdad? El templo habla más de la liturgia. La liturgia, ¿verdad? Lo que se usa en el templo y cómo adorar, ¿verdad? Cómo hacer sacrificios. Entonces, esos detalles están aquí, ¿verdad? Lo que es el altar de bronce, patio de santuario. Entonces, se habla más acerca de la liturgia y también, ¿verdad?, de adoración, como adorar a Dios, y también acerca de lo que se usa, ¿verdad?, en el templo. Y luego en el capítulo 32 vamos a ver, se habla del famoso becerro de oro, porque Moisés fue a recibir los mandamientos de parte de Dios. Entonces, como él demoraba en llegar, entonces los judíos, ellos, como Moisés demoraban en llegar, ellos regresaron a sus antiguas creencias. ¿Verdad? Como Dios tardaba en llegar, ellos decían, Dios no va a regresar, ya se fue. Lo pueden leer en el capítulo 32.
aquí se habla de becerro de oro, ¿verdad? Como los judíos, cuando Moisés se fue por mucho tiempo, por 40 días, 40 noches, entonces ellos regresaron a sus antiguas creencias, porque es lo que hacían ahí en Egipto. En Egipto ellos, los egipcios fabricaban sus dioses, ¿verdad? Usaban el oro fundido, hacían dioses de becerro, veces dioses de muchas cosas. Entonces, cuando Moisés se fue, ellos se quedaron solos, entonces el pueblo habló con Aarón para que le da permiso, ¿verdad? Para que hicieran un becerro de oro. Entonces ellos regresaron a sus costumbres de más antes, a las antiguas creencias, a lo que hacían, ¿verdad? Cuando ellos estaban en Egipto. Hicieron ese becerro de oro. Entonces pueden leer con un poco con detalles, todo el capítulo 32, ahí se habla de ese becerro de oro. Entonces lo que pasó, entonces ahí Moisés todavía estaba ahí con con Dios en la montaña de Sinaí, ¿verdad? Porque ahí estaba él cuando los judíos hicieron su becerro de oro. Entonces Dios dijo a Moisés, mira lo que hizo su pueblo, mira lo que está haciendo, hicieron un becerro de oro, me abandonaron a mí, yo el que lo sacó del Egipto, me dejaron a un lado y empezaron a adorar a un toro, a un becerro. Entonces Dios se molestó con ellos y Dios estaba a punto de castigarlos. Entonces vamos a leer aquí, yo quiero que ustedes también lean conmigo, capítulo 32, versículo 7 hasta en adelante. Vamos a leer juntos, ustedes lean sus libros, yo voy a leer aquí y voy a estar explicando a ustedes. Señor le dijo a Moisés, anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando, presentándole ofrendas. Y dicen, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Además, el Señor le dijo a Moisés, me he fijado en esta gente y me he dado cuenta de que son muy tercos. Ahora déjame en paz, que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos, pero de ti voy a hacer una gran nación. Entonces, como podemos ver aquí, Dios estaba bien molesto con ellos, ¿verdad? Porque hicieron ese becerro de oro y empezaron a adorar el becerro de oro. Dios estaba muy molesto con ellos, pero vamos a ver que Moisés va a suplicar por su pueblo, ¿verdad? Y vamos a ver aquí en el capítulo 32, versículo 9 en adelante, vamos a ver cómo Moisés, del versículo 11 en adelante, vamos a ver cómo Moisés, ¿verdad?, empezó a suplicar por su pueblo. Aquí en el versículo 11 dice Moisés, dicen aquí en el versículo 11 dice aquí, Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor, su Dios, con estas palabras. Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo?
el que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder. ¿Cómo vas a dejar que digan los egipcios, Dios los sacó con la mala intención de matarlos en las montañas? Entonces, eso es lo que el Señor, estaba como suplicando para su pueblo, diciéndole a Dios, Dios, cuida tu reputación, porque si tú haces eso, castiga a su pueblo, entonces los judíos se van a burlar de ti y van a decir que tú sacaste a ese pueblo para poder matarlos ahí en Egipto. Dios, por favor, cuida tu reputación, lo estaba diciendo a Dios. Entonces, y dijo, acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Israel, a quienes juraste por ti mismo y le dijiste, haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos. Entonces vamos a ver que el capítulo 32, versículo 14, el Señor renunció a la idea de castigar al pueblo, ¿verdad? Por la suplicación de Moisés, ¿verdad? La intercesión de Moisés, entonces Dios renunció a ese castigo, a castigar, pues ya no castigó al pueblo. Entonces vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo aquí, capítulo 32, y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Aquí dice, lean capítulo 32, versículo 22. Y Aarón contestó, Señor mío, no te enoja conmigo. Tú bien sabes que a esta gente le gusta hacer lo malo. Ellos me dijeron, haznos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Yo les contesté, el que tenga oro, que lo aparte. Ellos me dieron el oro, yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Entonces Aarón era el hermano de Moisés. Entonces era el que hizo este becerro, porque la gente vinieron a hablar, le dijo que mira, Moisés ya se fue por muchos días, según ya no vas a regresar. Entonces es bueno que hagamos un Dios fabricamos un Dios como teníamos en Egipto. Entonces Aarón ordené al pueblo, dijo al pueblo que tráigame sus oros, y lo trajeron el oro, y con ese oro fundido, entonces ellos hicieron el becerro de oro. Pero Dios tampoco no castigó a Aarón, porque Moisés también, ¿verdad?, intercedió por su hermano, ¿verdad?, hermano Aarón. Quiero decir que Moisés le suplicó por su hermano Aarón, diciendo a Dios, aplaca tu ira, Señor, por favor, Señor, aplaca tu ira, renuncia al castigo de tu pueblo. Entonces por eso vimos que Dios en su infinita verdad, misericordia, renunció, ¿verdad?, a castigar a ese pueblo que había pecado, renunció al castigo, ¿verdad? Moisés estaba como suplicando, recordando a Dios la alianza que hizo con ellos, ¿verdad? Entonces Dios renunció al castigo. Porque la gente, cuando Moisés no venía, entonces se desesperaron y luego, ¿verdad?, hicieron lo que sabemos que hicieron ese becerro de oro. Pero como quiera, como sabemos que por la suplicación o de Moisés, entonces la intercesión de Moisés, entonces Dios renunció al castigo. Muy bien, entonces vamos a seguir leyendo aquí, ¿verdad? Capítulo 24,
24, vamos a leer. So, lean conmigo, por favorcito. Lea capítulo 32, versículo 25. 25 aquí, Moisés se fijó en que el pueblo estaba desenfrenado y expuesto a las burlas de sus enemigos, pues Aarón no lo había controlado. Así que se puso de pie a la entrada del campamento y dijo: los que estén de parte del Señor, júntense conmigo. Pero cuando Moisés bajó de la montaña, entonces encontró un pueblo, ¿verdad? Un pueblo rebelde, un pueblo, ¿verdad? Que no se podía, que no se podía controlar. Entonces Moisés dijo a ellos, a ese pueblo, dijo: los que estén de parte de Dios, júntense conmigo. Y los únicos que se juntaron con él eran los levitas. Recuerdan que Israel o Jacob tenía 12 hijos. Entonces, levitas son de descendencia de Levi. Uno de ellos se llamaba Levi. Entonces, los levitas son de la descendencia de Levi. Entonces, eran los únicos que se apartaron porque cuando Moisés bajó, ¿verdad? Ellos andaban haciendo cosas con ese toro, estaban como adorar al becerro de oro que hicieron. Entonces, cuando llegó Moisés, entonces él dijo a ellos: los que estén de parte del Señor, júntense conmigo. Entonces vamos a ver aquí que Moisés dijo a la gente, como la gente andaba desesperada ahí, porque Moisés no venía, entonces hicieron su becerro de oro. Entonces él dijo a ellos: los que están con Dios, que se juntan conmigo. Entonces vengan aquí, que se separan de esa gente rebeldes que se juntan conmigo aquí. Vengan a mí, vengan conmigo los que están con Dios. Porque en ese momento tenía que escoger andar como costumbres antiguas costumbres de los egipcios, o andar con Dios. Entonces dijo: los que están con Dios, únanse conmigo, vengan conmigo aquí, vengan a mí. Los que están con Dios, aquí, vengan conmigo aquí. Entonces los únicos que se apartaron de ese grupo rebelde eran los levitas que eran el grupo que eran de la descendencia de Levi, uno de los hijos de Jacob. Entonces son los levitas que tenía que eliminar de ese grupo rebelde las personas que estaban envenenando al pueblo. ¿Sí? Entonces entonces los levitas son ellos que ejecutaron el orden de Dios, ¿verdad? Que ellos tenían que eliminar del grupo, ¿verdad? De ese grupo rebelde los elementos que estaban causando problemas. Porque ellos querían seguir con las costumbres de egipcios, no quieren cambiar, ¿verdad? Como decía yo, como la desesperación, cuando se fue Moisés, la desesperación hizo que ellos regresaran
a las costumbres de egipcio, de los egipcios. ¿Ya? Se hicieron otra vez como eran antes. Entonces, a ese pueblo, a esos elementos que estaban envenenando el pueblo, entonces tenía que eliminarlos. Entonces, los que estaban encargados de eliminar esas personas eran los levitas del tribu de Levi. Entonces, pongan atención aquí porque es algo muy importante que vamos a leer aquí. Aquí dicen, todos los levitas le unieron. Entonces eran los levitas los únicos que se apartaron del grupo rebelde para unirse con Moisés. Porque dijo Moisés, los que son con Dios, que vengan conmigo. Entonces el único grupo que se apartó del grupo de rebelde que estaba con Dios, entonces eran los levitas. Ellos se apartaron del grupo rebelde y se unieron con Moisés, ¿verdad? Eso lo puede leer en el capítulo 32 de Éxodo y versículo, ¿verdad? Versículo 22, 23 hasta 28. Vamos a seguir leyendo. Entonces les dijo Moisés, así dice el Señor, el Dios de Israel, tome cada uno de ustedes la espada y regresen al campamento y vayan de puerta a puerta matando cada uno de ustedes a su hermano, amigo o vecino. Entonces el castigo era iluminar por la muerte a los rebeldes, ¿verdad? A los que no quisieron, ¿verdad? No estaban con Dios, los que estaban con, digamos, con los dioses fabricados de los egipcios. Entonces, para que no sigan envenenando, ¿verdad? El pueblo, entonces Dios mandó a Moisés, ¿verdad? Dios por medio de Moisés mandó a los levitas que van allá, ¿verdad? A matar a esos rebeldes, a los que estaban envenenando al pueblo de Dios. Entonces, como vemos así, los levitas cumplieron las órdenes de Moisés y ese día fallecieron como 3,000 hombres. Mataron como 3,000 hombres, ¿verdad? Entonces, por haber ejecutado el orden de Dios de matar a los que estaban envenenando el pueblo, porque quería limpiar del pueblo de Dios esos elementos, porque para no seguir envenenando todo el pueblo, entonces tenía que eliminarlos. Entonces, esos levitas son ellos que ejecutaron esa orden de Dios que les dio por medio de Moisés. Entonces vamos a ver aquí, eso dice, hoy, entonces Moisés, como los levitas hicieron lo que Dios quería, ¿verdad? Eliminar del grupo a los que andaban mal. Entonces, como recompensa, aquí dice Moisés, hoy reciben ustedes plena autoridad ante el Señor por haberse opuesto unos a su hijo y otros a su hermano, y así que hoy el Señor los bendice. Entonces el Señor les bendice a ellos. Quiere decir que en ese momento, como ellos hicieron, ¿verdad? Llevaron a cabo, ¿verdad? El orden de Dios, entonces como recompensa, entonces esos levitas recibieron la bendición. La bendición quiere decir que ellos ya no todos van a ser como al principio era el plan de Dios. El plan de Dios en principio era hacer de los judíos, de todos ellos, una nación de sacerdotes,
¿verdad? Un pueblo consagrado. Pero en ese momento, entonces, todo va a cambiar, no va a seguir igual. En ese momento, entonces, ya no todos van a ser nación de sacerdotes, pero los sacerdotes se van a escoger entre el pueblo, entre los levitas. Entonces son los levitas que van a ser sacerdotes, se van a encargar del templo, de todo lo que es adorar a Dios, y también se van a encargar de todos los adornos de la iglesia, del templo, que sea, ¿verdad?, el altar, todo eso. Ellos se van a encargar de esto, por haber ejecutado el orden de Dios, ¿verdad?, de eliminar del pueblo judío a las personas que estaban envenenando al pueblo, ¿verdad?, después de, como con el becerro de oro. Entonces, por haber hecho eso como premio, como recompensa, entonces ellos van a ser los únicos sacerdotes. Todos los sacerdotes ya no va a ser todo el pueblo de sacerdotes, no. También va a escoger a un tribu, que era la tribu de los levitas. Ellos, los sacerdotes van a salir de allí. De allí van a ser los sacerdotes, y son ellos que van a encargar del templo, son ellos que van a encargar de los muebles del templo también. Entonces, entre ellos, entre los levitas, ¿verdad? Aarón también era levita también. Aarón era levita. Entonces, entre los levitas, como eran tribu grande, entonces los sacerdotes se van a salir del grupo de la familia de Aarón. Era una tribu grande, pero por una tribu grande había muchas familias de tribu. Entonces los sacerdotes van a salir del tribu de Aarón, y luego los ayudantes de sacerdotes van a salir también, van a ser levitas. Entonces, cualquier levita puede ser un ayudante de sacerdotes. Pero los sacerdotes, no cualquier levita podía ser sacerdote. Para ser sacerdote tiene que ser parte de la familia de Aarón. De la familia de Aarón, eso quiere decir, porque Aarón era levita, ¿verdad? Entonces no era suficiente ser levita para poder ser sacerdote. No, para poder ser sacerdote debe ser levita, pero levita de la familia de Aarón. Y eso puede ser sacerdote. Pero para ser ayudante de sacerdote, entonces uno puede ser, no tiene que pertenecer a la familia de Aarón, ¿verdad? Pero si es levita, si califica, a uno que no es la familia de Aarón, califica para ser, ¿verdad?, ayudante de sacerdotes. Muy bien. Entonces, eso vimos cómo todo cambió. Antes era toda la nación era la nación de sacerdotes, que era el sueño que Dios tenía para los judíos, que van a ser un pueblo consagrado, nación de sacerdotes, ¿verdad? Pero en ese momento hay un cambio ahí. Ya no todos son sacerdotes. Sacerdotes solamente van a salir de la tribu de los levitas. Era un sacerdote universal de todos los judíos, pero ahorita es algo como reservado solamente a un solo tribu, el tribu de los levitas, ¿verdad? Hay que entender ese cambio que se hizo aquí, del sacerdocio universal para todos los judíos al sacerdocio, ¿verdad?, solamente de los hijos de Abraham, de hijos de Aarón. El sacerdocio universal, y se redujo en sacerdocio solamente de la familia de Aarón, ¿verdad? Entonces un cambio grande que se hizo ahí. Ese cambio se hizo por problemas esas consecuencias de ese becerro de oro que hicieron, porque por haber portarse así, entonces tienen que apartar. Los que están con Dios vienen aquí, los que están con el becerro se quedan ahí. Entonces hay gente que se quedaron ahí con el becerro. Entonces
los que se apartaron de ese grupo de los que andaban con el becerro de oro, entonces eran los levitas. Por eso ellos fueron escogidos para poder llevar a cabo la sentencia que Dios, ¿verdad? O eliminar en el grupo ese del grupo a las personas que estaban, ¿verdad? Envenenando al pueblo de Dios. Por llevar a cabo la decisión de Dios, entonces ellos, como premio, ¿verdad? Ellos fueron escogidos para ser nuevos sacerdotes, ¿verdad? Ya no todos los judíos van a ser sacerdotes, pero solamente deben ser parte de la familia de Aarón, de la tribu de Levi, para poder, ¿verdad?, ser sacerdote o ayudante de sacerdotes. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante aquí, ¿verdad? Luego Dios dijo aquí, voy a leer aquí en el capítulo 34, en el capítulo 32, versículo 34. Aquí dice Dios. Así, 34, capítulo 32, versículo 34. Así que anda, lleva al pueblo al lugar que te dije. Mi ángel te va a guiar. Y cuando llegue el día del castigo, yo los castigaré por su pecado. Y el Señor envió una plaga sobre el pueblo por haber adorado el becerro que Aarón les hizo. Ya, bueno, eso ya hablamos de eso. Entonces vamos a hablar con el capítulo 33. Capítulo 33, el Señor ordena seguir adelante, ¿verdad? Después de ese episodio del becerro de oro, entonces el Señor ordenó al pueblo que siga adelante, pero es bueno poner atención porque hay unos detalles muy, muy importantes aquí. En el capítulo 33, vamos a leer capítulo 33, versículo 3. Vayan a la tierra donde la leche y la miel corren como el agua, pero yo no iré entre ustedes. Entonces va a ver aquí, yo no iré con ustedes. Esta manera es que ustedes vayan al pueblo, a la tierra prometida, a la tierra que les prometí, pero yo no voy a ir con ustedes. Él dijo, yo no voy a ir con ustedes. No vaya a hacer que los destruya en el camino, pues ustedes son gente muy terca. Entonces aquí Dios está diciendo que ya no voy a ir con ustedes, porque ustedes son bien tercas, y son personas tercas, entonces yo no voy a ir con ustedes, entonces ustedes van a ser solo sin mi presencia, sin mi compañía, yo voy a dejar que van solos. Entonces, vamos a ver aquí, el pueblo se entristeció a escuchar estas duras palabras y nadie se puso sus joyas, pues el Señor le había dicho a Moisés, diles a los israelitas, ustedes son gente muy terca, si yo estuviera entre ustedes, aún por un momento, iba a terminar por destruirlos, por matarlos. Quítense ahora mismo tus joyas y ya veré entonces qué hacer con ustedes. Y así a partir del monte Horeb, los israelitas dejaron de usar sus joyas. Moisés tomó la tienda de campaña y puso el campo de campaña y la puso a cierta distancia fuera del campamento y la llamó tienda de encuentro con Dios.
cuando alguien quería consultar al Señor, iba a la tienda, la cual estaba fuera del campamento. Y cuando Moisés iba a la tienda, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia tienda de campaña, siguiendo a Moisés con la mirada hasta que ésta entraba a la tienda. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda mientras el Señor hablaba a Moisés. Y cuando la gente veía que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda, cada uno se arrodillaba a la entrada de su propia tienda en actitud de adoración. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien había con un amigo, como quien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de la tienda. Entonces, vamos a ver aquí cómo entonces como cuando Dios dijo que él no va a ir con ellos porque son una gente muy terca, entonces el pueblo se puso muy triste. Entonces ellos contestaron, ¿verdad?, por medio de Moisés, que si no vas a ir con nosotros, entonces no vamos a ir tampoco, ¿verdad? Entonces, como sabemos, luego Dios tuvo compasión de ellos y, ¿verdad?, los acompañó. Ok, entonces vamos a seguir adelante. Yo quiero que lean ustedes los mismos en la capítulo 34. Lean el capítulo 34, capítulo 34. Vamos a ver aquí yo trato de leer como 34 mientras yo estoy leyendo aquí también. Lean 34, por favor. Lean y voy a explicar a ustedes. Bueno, entonces vamos a ver que el capítulo 34 nos habla, ¿verdad?, nos habla de todo lo que se necesita en el templo, ¿verdad? El 34, y vamos a ver, ¿verdad? Y primeramente vamos a hablar de fiestas anuales. Fiestas anuales como, por ejemplo, vamos a tener las fiestas, cada año se van a celebrar, ¿verdad?, las fiestas para poder recordarse de lo que vivieron de verdad. Por ejemplo, van a recordar el día de la Pascua, ¿verdad?, la fiesta, ¿verdad? Es el recordatorio como celebrando cómo salieron del Egipto, salieron del Egipto, ¿verdad? Y luego va a celebrar Pentecostés, el tiempo que pasan desierto, luego va a tener sábado también, una vez por semana van a descansar. Entonces, se hicieron como fiestas anuales, ¿verdad? Que cada año van a celebrar esto, ¿verdad? También va a ir también a peregrinación a Jerusalén. Entonces, eran como 3 fiestas grandes que celebraban cada año. Y había también otra celebración, como se ponemos cada 7 años, era el día de la fiesta de expiación. Hay muchas celebraciones que hacían como cada año, como nosotros, por ejemplo, hacemos
celebramos, por ejemplo, cada año la Pentecostés, como la Pascua, Navidad de Jesús. Entonces también ellos también tenían también su calendario. Hicieron también un calendario donde cada año ellos celebraban, ¿verdad?, eventos importantes de sus, más importantes de sus vidas, ¿verdad? Eso está aquí, capítulo 34. Y luego vamos a ver, ¿verdad? De 34 hasta 40 nos habla más acerca de lo que se necesita en el templo, y también nos habla de la como rituales, el ritual de la liturgia, ¿verdad? Cómo celebrar esta fiesta, cómo celebrar eso, cómo adorar, cómo hacer sacrificios. Entonces, todos esos detalles lo podemos encontrar aquí en el capítulo, ¿verdad?, de 34 hasta, ¿verdad?, capítulo 40. Y luego el libro de Levíticos. Libro de Levíticos, mis hermanos y hermanas, es una continuación del libro de Levíticos, es una continuación del libro de Éxodo, porque de ahí, ¿verdad?, se habla se habla, mira, por ejemplo, se habla aquí holocaustos, ¿verdad? Se habla de la liturgia del templo, los que se ocupa el templo, cómo ofrecer holocaustos, que debe de comer, que no debe de comer, ¿verdad? Tiene muchas cosas de costumbres judíos aquí. Levíticos es como un libro de 27 capítulos, y ahí se habla. Usted sí puede leerlo solo, ¿verdad? Su tiempo tiempo libre, ¿verdad? Lea. Ese se habla hay una parte que es para los sacerdotes, y otra parte es para todo el pueblo, ¿verdad? Ahí vamos a ver por cosas prohibidas, la celebración de cómo hacer esto. Se habla acerca de rituales que tenían los judíos en aquel tiempo. Y hay unas cosas que están aquí en Levíticos que nosotros todavía hacemos en nuestra parroquia, en nuestras iglesias, pero muchas cosas que están en Levíticos, libro de Levíticos, nosotros no lo hacemos ya. Levíticos ya no lo hacemos. Y hay unas creencias aquí que están aquí, nosotros nosotros no creemos esas creencias, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dicen que deben de matar a los que no respetan el sábado, dicen que no debe de comer la sangre, dicen aquí hay comida prohibidas, comida que no prohibidas. Entonces hay cosas que están aquí en el libro de Éxodo. No es una enseñanza, es una costumbre de los judíos. Como digo siempre no toda la Biblia es palabra de Dios, porque la Biblia también tiene costumbre. Ya tiempo. Ya hace tiempo para que vamos a terminar aquí. Entonces, ya el libro de Levítico usted puede leer solos ahí, ¿verdad? Y como se dice, hay muchas costumbres de los judíos. Se habla de muchas cosas acerca de la adoración, acerca de acerca de lo que ocupa los templos, acerca de sacrificios, lo que debe comer, no comer, todo eso. Entonces, como decía, hay una parte es para sacerdotes, una parte es para para el pueblo. Pero muchas cosas que están aquí en el libro de Levíticos es la tradición de los judíos, y nosotros hoy no seguimos esas tradiciones. Como voy a decir otra vez, no todo lo que es en la Biblia es palabra de Dios. Y un ejemplo de eso está aquí en el Levíticos. Muchas cosas que están en Levíticos no es palabra de Dios, es pura tradición de los judíos. Y usted puede leer eso solos en su tiempo libre. Entonces nos vemos el próximo lunes a las 7, ¿verdad? Vamos a empezar el libro Números. Libro de Números que vamos a empezar ahí. Entonces lean los primeros 15 capítulos del libro de Números. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por seguir, por participar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes en español, y ese viernes que viene voy a hacer Biblia a las 7 en inglés. Dios los bendiga. Gracias por me mandaron saludos, me mandaron
me están deseando, ¿verdad? Buena suerte, entonces están rezando por mí. Estoy leyendo sus mensajes y también los quiero mucho a ustedes. Un abrazo fuerte y gracias. Muy bien. Amén.